Soy la doctora María Isabel Rojas. Este semestre impartí el curso El arte del siglo XX en 20 obras en el CUART y fue un curso muy satisfactorio. Revisamos concretamente algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX en relación a cómo se expresaron en obras de arte moderno y obras de arte contemporáneo. Los estudiantes estuvieron muy interesados en estos temas y disfruté en particular las exposiciones que prepararon, en las que cada uno investigó sobre alguna obra en particular y la expuso a sus compañeros. A pesar de ser estudiantes de diversas disciplinas, fue muy satisfactorio el que fueran capaces de analizar, describir, interpretar una obra artística con los parámetros que estuvimos revisando en clase y fue uno de mis cursos favoritos este semestre. Gracias. Ok. La obra que yo escogí fue la de Cartoon Ladies, de las damas Cartoon de Cara Walker de 1998. Cara Walker nació el 6 de noviembre de 1996. Es una pintora, grabadora, artista de instalaciones y cineasta estadounidense que explora la raza, el género, la sexualidad, la violencia y la identidad, plasmándolo pues en su trabajo. Su trabajo se basa, en papel adhesivo, en paredes blancas, el papel adhesivo de color negro, y pues estos son los únicos colores con los cuales ella trabaja. Ella decidió entrar al mundo del arte por inspiración, fue su padre, su inspiración fue su papá. También era un artista. Ella lo veía y dibujar, entonces pues fue ahí cuando ella decidió que también quería hacer lo mismo. Y pues aquí está la... sí. Eh, Aquí está la obra, es en papel adhesivo, en la pared, con la longitud de 247.7 por 1691.6 centímetros. En la imagen podemos ver líneas que dan efectos de movimiento. Aquí pues está lo que es la pared, todo lo blanco, todo es el fondo. El adhesivo negro, que es lo que forma las figuras. Adhesivo que da aspecto de sombras en ciertas partes, como en esta. No sé si ven la inclinación de los cuerpos para reflejar lo que es movimiento. También la posición, en este caso, de los pies, la abertura de los pies, al igual que en este. Aquí la elevación de los brazos. Y el uso de blanco y negro que da un ambiente lúgubre. Uh, para analizar más de cerca, tenemos aquí lo que pareciera ser un conejo por la forma de las patas, el uso de armas aquí. Esto me parece que es, no recuerdo el nombre, pero con lo que le pegan a los caballos, lo que usan para pegarle a los caballos y que caminen. Me da la impresión. También en esta imagen de aquí tenemos labios gruesos, lo que podría referirse a una mujer de color africana, que bueno, son características físicas con las que uno puede identificarlos. Fuego, violencia en esta parte. Aquí colmillos. En esto pues están los vestidos con los que podemos identificar pues la clase social en parte. Aquí está una niña, yo puse de clase alta por el vestido
el peinado y también porque está usando una resortera. Me imagino a mi interpretación, creo que es para atacar a el niño que tiene encargado acá. Está una niña, yo la identifiqué como afroamericana por las ciertos rasgos que pueden distinguirse, o sea, por físicos y el peinado. Además, por cómo ya más de cerca al ver esto, es como si el cuerpo se estuviera desintegrando y pues en esto podemos identificar también como a una mujer pues de clase media, alta, por la vestimenta. Tiene listones, vestidos que podría decirse elegantes. Y pues aquí se observa como si se estuviera comiendo a esa persona. Bueno, como ya lo había mencionado, los colores utilizados solo son blanco y negro. Es complicado en parte pues identificar si la imagen tiene planos o que en este caso pues qué hecho está ocurriendo primero, qué personas están enfrente, cuáles están atrás, porque pues es un solo plano por decirlo así. Eh, Walker pues plasmaba las siluetas en papel cortado y pues en esta obra el centro de interés en la composición pues se aborda en las figuras en general, el color y cómo intenta expresar la violencia que pues puede observarse a simple vista en ciertas partes o más bien de todas las imágenes, todos tienen un acto violento, en este caso pues aquí el de la niña hacia las personas que están aquí atacándolos con una resortera, aquí que está disparando, esta persona que está sobre la otra y lo está utilizando para avanzar él. Eh, la obra está compuesta pues de imágenes realistas que abordan la historia de la esclavitud, que era en lo que Cara Walker se enfoca en la violencia, en dar a conocer el racismo y la esclavitud estadounidense a través de estas imágenes. No hay uso de luz, solo se enfoca en los colores blanco y negro, lo cual genera un ambiente frío. El efecto de movimiento pues es logrado por ciertas líneas como estas. El trabajo con siluetas en blanco y negro enfrenta las realidades de la historia al tiempo que utilizan los estereotipos de la esclavitud para relacionarse con las preocupaciones actuales de la época, como lo estaban mencionando mis compañeros. Walker también trabaja para unir el folclore inacabado en el sur de Antebellum, planteando cuestiones de identidad y género para las mujeres afroamericanas en particular. Y como podemos observar aquí, la mayoría de las figuras que están en la obra son mujeres. Debido a su enfoque de confrontación, el tema, la obra de Walker recuerda el pop art de Andy Warhol durante la década de 1960, que representa el racismo y la esclavitud de los afroamericanos. A partir del 2000, Walker empezó a utilizar proyectores de luz, lo cual en lo personal me parece muy interesante y lo podemos ver en esta imagen en una de sus obras de 2001, para de esta manera incluir a los espectadores, o sea, que su sombra se plasmara en la pared y así formar parte de la obra, o sea, que sintiera que estaban dentro de la obra. Era una de las maneras en las que ella eh, incluía al espectador para que pudiera tener como esa sensibilidad de sentir
lo que se estaba viviendo en el momento y pues lo que ella quiere lograr es que el tema no sea dejado así como, o sea, que no se olvide y que la gente se dé cuenta pues de lo que se está viviendo. Y puse esta obra también como otro ejemplo. Me parece muy interesante porque es completamente de azúcar. Entonces, cuando leí un poco, cuando se empieza a caer toda el azúcar, al fondo, o sea, abajo de esto están imágenes, pues como podemos ver son imágenes sexistas, de violencia y demás. Bueno, pues yo voy a presentar la Guernica de Pablo Picasso. Este, la Guernica es una obra figurativa, es no naturalista y busca expresar un concepto en vez de imitar una realidad. Se pueden observar distintos focos de luz, pero en realidad, si se puede ver, no están generando ningún tipo de iluminación a través de la pintura, pero en sí la iluminación, o sea, cada elemento está muy iluminado, pues. Se dice que al estar en blanco y negro la pintura congela, Picasso intentó congelar el momento e intenta resaltar la tragedia. Y esta pintura no tiene ni perspectiva ni volumen, no se puede ver movimiento, se observa como las figuras están completamente congeladas, así como si estuvieras observando una fotografía. Bueno, eso es como yo lo puedo ver. Y su estructura es geométrica, pero pues yo puedo observar muchas figuras triangulares, específicamente como el centro. Y tiene distintos puntos de vista, pero es solo un plano. Y es cubista, pero también se pueden observar distintos elementos expresionistas. Esta pintura está dividida entre tiene 3 animales y 6 figuras humanas. Y la historia de esta pintura es que el 26 de abril, la ciudad vasca, que se llama Guernica, fue bombardeada por los ejércitos alemanes e italianos. Y a principios de ese mismo año, la República Española comisionó a Picasso, el cual en ese entonces ya era bastante famoso, para que pintara un lienzo y de hecho es muy interesante porque 2 meses antes y Picasso no tenía nada porque estaba pasando por una crisis creativa e existencial, entonces pues no tenía nada y de la nada sucedió este bombardeo y Picasso inmediatamente se puso a pintar, se puso a hacer esquemas, se puso a hacer bocetos, este, y pues hoy en día esta pintura se ha convertido en un símbolo político, es un emblema ante cualquier episodio de violencia o vulnerabilidad civil, es un símbolo universal y de hecho investigué y se han escrito 109 discursos artísticos o debates artísticos gracias a esta pintura. Este, esta es la fecha, 1937, es óleo sobre lienzo, estas son las medidas. ¿Sí se ve el cambio o no? No, todavía no. Estamos viendo la diapositiva. Ahí está, ahora sí. Es que dijiste, estas son las medidas, pero no vimos las medidas. Sí, ya se ve, ¿no? Ahorita se ve donde están los fragmentos de las figuras principales. Ujú. Bueno, voy a decir las medidas, son 349.3 por 776.6 centímetros. Ah, ya se ve. Y ahora le voy a dar a la siguiente y voy a explicar bueno, algo interesante en esta pintura es que cada elemento tiene un significado. Este, y voy a empezar por el toro. Y el toro lo que tiene es que es un símbolo de... Uy, perdón, se me está trabando todo. El toro representa brutalidad. La mujer con el niño, de hecho, es un elemento muy emblemático porque de hecho es como
la manera en la que Picasso pintó a su Piedad, ya que hay muchos artistas que pintan distintas piedades, y esta es la Piedad de Picasso. El caballo, que de hecho habría muchísimos debates, porque hay muchos que dicen que el caballo representa a las víctimas de toda esta guerra, pero cuando le preguntaron a Picasso, Picasso dijo que en realidad representaba a la República Española. La bombilla representa todos los avances científicos que se estaban llevando a cabo. La paloma no se puede ver muy bien, pero eso tiene un significado y lo que quiere decir es que en realidad la paz estaba rota en ese momento. La mujer coja representa todos los horrores de la guerra. El guerrero representa también horrores de la guerra, pero en la parte, bueno, de hecho dicen que el guerrero ya está muerto. La parte inferior tiene una espada y se puede ver una flor y eso significa la esperanza de la guerra. La mujer con un quinqué también, bueno, con también una lámpara representa la esperanza también. No, la esperanza perdida. Y la mujer en llamas también representa los horrores de la guerra. Y existió una fotógrafa que pues ella documentó, no sé si era pareja de Picasso, Picasso tenía muchas parejas, pero documentó pues todos los bocetos que hizo Picasso. De hecho, Dora Maar los dividió entre 6 etapas y gracias a ella podemos conocer pues el trabajo de Picasso. Y también gracias a Dora Maar se sabe que estas son las dos elementos más alterados de la pintura, porque de hecho el guerrero principalmente tenía la cara para hacia abajo, pero Picasso decidió girarla. Y el toro también tiene distintos ojos. Y bueno, lo que yo observé en tanto estos dos elementos es que pues Picasso lo hizo muy rápido, o sea, lo hizo en 2 meses, entonces no tenía como algo muy estructurado, se me hace muy espontánea. Y en cuanto a mi opinión de la pintura, es, bueno, para mí es una de las pinturas más importantes que existen. Yo casi, o sea, me la dieron a conocer como a los 12 años y para ese entonces yo veía el arte como pues pinturas bonitas y así, y me lo enseñó mi mamá y me dijo, mira, esto es una guerra. Y, o sea, para mí me volteó mi mundo completamente porque dije, ¿cómo es posible que alguien supo representar esto? Y, o sea, esta pintura hizo, antes como que le tenía mucho amor al arte, pero después de esta pintura empecé a respetar el arte y pues tuvo un impacto muy fuerte en mí. Es una de mis pinturas favoritas, o sea, solo de verla me emociona porque me es impresionante como no son figuras tan realistas, pero de verdad que puedes sentir como la tragedia y el dolor porque también la Guernica algo que tuvo fue que bombardeó específicamente a mujeres y a niños. Y yo sí lo puedo ver y la Piedad siempre que la veo me mata. Me encanta esta pintura. Y pues ya eso es todo. Muchas gracias. Anselm Kiefer nació en 1945, en Alemania. Estudió Derecho, Lenguas Romances y finalmente Arte. Vivió justamente después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que vivió los restos de un país destruido posguerra. Mientras estudiaba en Friburgo de Brisgovia, fue alumno de Joseph Beuys, quien era una de las grandes influencias de Kiefer. Beuys, como mentor de Kiefer y sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, es una figura retadora e interesante, puesto que cambió el enfoque de enseñanza de aquel tiempo. Otro gran influyente del arte de Kiefer es George Beslitz, quien trabajó con gruesas capas de color combinadas con vidrio, madera o elementos vegetales. Esta técnica fue retomada por Kiefer en lo que conocemos como pinturas matéricas o arte matérico, haciendo referencia a la amplia gama de materiales combinados con pintura utilizados en su arte. Todo esto hacía de sus pinturas más realistas y toscas. Entre 1981 y 1990, Kiefer se sintió atraído hacia la Segunda Guerra Mundial y comenzó a plasmar en sus obras su sentir.
El mejor ejemplo de su representación del Holocausto es una serie de pinturas completadas entre 1981 y 1983, en las que se inspira en el poema Dead Fugue de Paul Celan, que es un judío que escribió sobre un sobreviviente en los campos de concentración alemanes. Es importante comprender el poema de Celan, puesto que así comprenderemos mejor la obra de Kiefer. El poema menciona a Death, o muerte, quien es un hombre alemán, quien se presume es guardia de un campo de concentración, quien también es muy patriótico hacia su país y tiene una serpiente de mascota. De vez en cuando, Death sale a maltratar prisioneros judíos y asesinarlos. Death tiene una amada, cuyo nombre es Margaret, una mujer rubia, típica alemana, a quien le escribe a menudo, pero nunca está presente en el poema. Asimismo, Celan contrasta en su obra literaria Margaret con su contraparte judía, Shulamith, una mujer de cabello cenizo, típica judía. Al final del poema, Celan concluye con un lazo entre las dos mujeres ausentes en el poema, y contrastantes, pero amadas, lo que sugiere el deseo del autor por una relación diferente entre ambas razas, que va mucho más allá de la violencia que se vivió durante el Holocausto. Así, Kiefer también se inspiró en ambas mujeres para crear dos pinturas, cada una de ellas llamada respectivamente con el nombre de Shulamith y Margaret, siendo la primera pintura Shulamith, aquí mostrada, en donde Kiefer representa a la víctima de aquella masacre. Cabe recalcar que existen varias versiones de Shulamith, y esta es solamente una de ellas, en la que se representa un panteón en donde se encuentran soldados alemanes enterrados, y en donde se lee en la parte superior Shulamith. En esta pintura, llamada In Your Golden Hair Margaret, que es la pintura más representativa de la serie, se observa una imagen ambigua en un campo con múltiples ejes verticales dorados, en donde Kiefer representa al victimario, y conecta con el lado judío, que se ve muy herido. Sus obras invitan a aprender de las víctimas del Holocausto, incluso sobre sus ancestros, quienes causaron tal masacre, así como abrirse a diferentes horizontes sobre el mismo evento, aspecto que también es muy característico de Anselm, lo que hoy en día llamamos trauma histórico. Por último, la obra de la que hablaremos realmente en este video es Iron Path, creada en 1986. Esta obra se las arregla para luchar con los problemas de la representación del Holocausto. En la obra, se observa un campo desolado en donde un par de rieles de tren se pierden hacia la distancia y divergen. En la parte superior de la pintura hay tonos dorados, contrario a la parte inferior de la pintura, en donde se observan tonos grisáceos y terrosos. Sobre los rieles de tren, en la parte media de la pintura se observan dos zapatos, como si fueran los zapatos de un trabajador. Cada zapato está adornado con ramas de olivo y rocas. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Iron Path representa el Holocausto, como un camino anónimo a la muerte, pues los rieles del tren sugieren trenes transportando prisioneros judíos a los campos de concentración. El hecho de que las vías del tren puedan tomar diferentes direcciones tiene un significado simbólico, que hace preguntarse al espectador, ¿a dónde fueron? Además, el silencio y anonimato de la imagen le da un tinte fuerte y melancólico. También los colores tienen un significado, puesto que el color dorado del cielo representa la oportunidad de la humanidad para no repetir nunca más el pasado y este evento tan traumático, y causar tanto dolor a nuestros semejantes. Los zapatos probablemente representan a los mismos judíos, pero en el conflicto de esta obra es que tiene una cantidad impresionante de interpretaciones, que al final, y en mi opinión personal, desembocan en una misma. Nadie sabe lo que realmente pasó en los campos de concentración, ni cuánto dolor y muerte vieron tierras alemanas, pero sin duda no podemos permitirnos como sociedad volver a cometer tal locura. Es importante mencionar, en el pie de foto de esta imagen, los materiales utilizados por Anselm, que de nuevo refuerzan la idea de un arte matérico, un arte más realista. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de la madre migrante, fotografía que fue tomada por Dorothy Lynch. Mi nombre es Diana Montserrat González Cura, pero antes de ver la fotografía como tal, voy a hablar acerca de quién fue Dorothy y cuál era el contexto de esa foto para entender mejor qué quiso retratar ella. Bueno, empezamos con Dorothy, es ella la que se muestra aquí en la foto. Ella, su nombre completo fue Dorothy Margaret Knutsford, pero ella quiso cambiarse el nombre y adoptar el apellido de soltera de su mamá, que era Lynch.
trabajó en la Farm Security Administration, que fue una agencia creada por el New Deal que pretendía contrarrestar los devastadores efectos sociales y económicos de la Gran Depresión y poder ayudar a los campesinos sobre esta devastadora consecuencia económica. Y es aquí cuando entra en juego el trabajo de ella, pues la contratan para fotografiar la realidad de estos tiempos y ser publicadas en las fotos de periódicos, pues ese era el medio de comunicación más consultado en ese tiempo, por lo que, pues sí, fue contratada por el gobierno de Estados Unidos. Ella estaba interesada en reflejar la realidad social, es decir, que se viera realmente lo que estaba pasando, que estaba sucediendo con la gente, en especial con los campesinos que eran los que habían sufrido más consecuencias. Fue una fotoperiodista y fue iniciadora del documentalismo social, el cual busca evidenciar la realidad en la que se vive en cierto tiempo. Continuando con el contexto histórico, que es en este famoso acontecimiento llamado la crisis del 29 o la Gran Depresión. Pues bien, ¿por qué ocurrió esto? Pues porque Estados Unidos empieza a ser un principal proveedor de materias primas y se empieza a dar una compra en la bolsa de valores por lo fácil que es la ganancia de dinero, lo rápido que tienes el dinero. Por lo que se dio más demanda que oferta de la que había. Las personas invertían en sus acciones queriendo vivir su sueño americano. La Gran Depresión por la que se pasaba en Estados Unidos llevó a mucha gente a vivir en las calles y abandonar sus casas, pues iban en busca de trabajos donde hubiera, pues estos se reducieron demasiado por la falta de ingresos económicos a nivel del país. Pero sí, pasando a la fotografía, que es esta que se muestra, tenemos que la tomó Dorothy Lange. Se titula La madre migrante, que en Nipomo, California. Se tomó en 1936. Tiene unas medidas de 33.81 por 26.19 centímetros. Fue impresa en gelatina de plata, que era lo más común en ese tiempo. Y se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Bueno, empezando por describir lo que es esta fotografía, podemos ver a una mujer en medio de la foto con unos niños a un lado de ella. Ella con una posición muy particular, que es la mano recargada, pero eso lo vamos a ver más adelante. También podemos observar que tiene un bebé en brazos. La ropa que traen todos es desgastada, pues vemos que aquí existen hoyos en las prendas de los infantes. Incluso las mangas del suéter de ella están desgastados. La fotografía se encuentra en blanco y negro. Las líneas de expresión de la mujer son muy remarcadas, se ven mucho. Y el cabello recogido que tiene, eso lo vamos a abordar más adelante. Y también ver que los niños están despeinados y cubriendo su rostro, que también es un punto que tomaré. Y que lo único que se ve de fondo es una lona y este faro de madera. De ahí en fuera, pues es la descripción en general de la fotografía, que lo que más llama la atención es la posición de la mujer. Continuando con esto, podemos hablar sobre la cámara que ella usaba, que dicha cámara que utilizaba no era tan sencilla de operar por el volumen tan grande que tenía. Sin embargo, era muy buena cámara y la calidad de las fotografías que tomaba era excelente. Por eso es que Dorothy decidió usar esta cámara, que se llama Gralex RB serie T4x5. Ahora sí, pasando a un análisis más formal acerca de la fotografía, podemos hablar sobre que está en blanco y negro y esto le da una perspectiva documental
pues denota una seriedad más profunda al no presentar los colores. Y pues la situación que representa la maneja de una manera más seria y podríamos llamarlo profesional. También podemos ver que a la mujer la muestran en primer plano y alrededor de ella se presenta lo demás, pero la mujer es la que representa en sí la fotografía. El uso de la luz que se nota que es de día por la sombra en el rostro de la mujer y los colores que son más grises y blancos por el sol, pues aquí vemos cómo el sol está reflejándose en su cara, incluso en la nuca del pequeño podemos ver cómo se está reflejando y se ve más brillosa la piel. En cambio, si estuviéramos de noche veríamos no tonos grisáceos y blancos, sino veríamos más tonos negros y uno que otro blanco, pues sería tomada con luz artificial y eso daría que fueran diferentes los tonos. Continuando con esto, dadas las marcas de expresión, como ya mencioné anteriormente, de la mujer, sugiere que ésta se encuentra en una atmósfera de preocupación por la expresión en el rostro, pues se ve como la mujer está preocupada y esta mano recargada, este ceño fruncido, yo creo que a todos en algún punto nos ha pasado, es cuando tenemos alguna preocupación y más que nada económica, pues vemos que está preocupada por el futuro de ella y de tener que mantener a estos dos hijos que se muestra y aparte al bebé. Que para dejar de llamarle mujer a la mujer de la fotografía, voy a decir su nombre, el cual es Florence Owen Thompson, y me dirigiré a ella de ahora en adelante así. Pues bueno, al ver el paisaje de esta fotografía, el cual no es demasiado, podemos ver que solo se muestra una lona y este palo de madera que ya señalaba anteriormente, el cual si vemos más trabajos de Dorothy de ese momento cuando fue por la Farm Security Administration, nos puede remontar y darnos una idea de en dónde se encontraba Florence, que es en esta casa que está construida por lonas y palos y sostenida con lo que se puede. Y esta es otra foto de Dorothy, que se llama Pea Picker Homes, igual en Nipomo, California. Pero esta solo la muestro para que nos demos una idea de en dónde estaba sentada Florence. Volviendo con esto, podemos ver que los niños alrededor de la mujer, e incluso pues este centro de atención, este foco de atención que dan los niños sobre la mujer, hace que llame más la atención, pues te paras un minuto a ver por qué los niños están escondiendo su rostro, por qué no lo muestran. Y claro, ves que la mujer ahora sí tiene una preocupación, pues claro, estamos diciendo que esta foto representa los tiempos del crack del 29, donde perdieron su trabajo mucha gente y ella tiene la responsabilidad de mantener a estos niños, que son sus hijos. Pues bueno, la atmósfera, como ya mencioné, es de preocupación, o al menos al momento que el espectador voltea a verla, siente la preocupación de Florence por como dije, al menos en algún punto todos nos hemos identificado con esta falta económica y la preocupación que esta denota, ¿no? Pues bien, aquí solo se nota 3 de los hijos que tiene Florence, pero en realidad ella tenía 7 hijos. Y bueno, con esta fotografía Dorothy lo que busca es como un método de denuncia ante lo que estaba sucediendo, pues quería sensibilizar a la gente sobre las problemáticas que trajo la crisis del 29 y ver que no solo es los hombres blancos que perdían sus empresas, sino también las personas migrantes y del campo que no tenían en qué sostenerse. Bueno, pasando a
otras obras de Dorothy para tener más en cuenta como que cuál será su estilo, nos encontramos con esta que se llama Wine Angel Brynlin, que son trabajadores, pescadores, que están esperando recibir su comida. Sin embargo, este hombre se ve aquí volteado de espaldas sin preocuparle nada, y nuevamente vemos una realidad social reflejada aquí. Otra puede ser los filipinos cortando lechuga, y vemos aquí agrícolas que están recortando lechuga y pues el trabajo pesado que este denota. Nuevamente, realidad social de la que tal vez muchos no seamos conscientes, y de alguna manera Dorothy nos hace ver esto. Pasando a una interpretación y una evaluación sobre la fotografía, pues puedo decir que a manera de interpretación, como ya mencioné anteriormente, la fotografía plantea representar como idea principal el ver las consecuencias del crack del 29, la crisis, y en especial a los migrantes, que fueron de los más afectados. Por esta razón, Dorothy nos propone una imagen de una madre preocupada, pues, ¿qué más que sentir esta preocupación que es la de una madre? El cariño, la angustia que ha de sentir por sus pequeños, de saber que de ella dependen todos ellos y que la situación no ha sido fácil para sobrellevar, y aún así tienen que mantenerse firme por ellos. Esta foto provoca en el espectador que entre en reflexión sobre los momentos difíciles por los que se pasaron muchas personas en ese entonces. Pero no solo eso, no nos quedemos solo en eso, sino también concientiza al público sobre ese sentimiento de desesperación, de tristeza, con crisis económicas que pasan las familias y que se vive incluso hoy en día. Por ejemplo, con lo de la pandemia podemos imaginárnoslo, que pues sí, estas personas que se encuentran en una posición socioeconómica baja y tienen a otros seres humanos dependiendo de ella, ¿verdad? Por lo que, a manera de evaluación, considero que la fotografía no se queda solo en el pasado siendo una representación de la Gran Depresión, que es la bioimagen de la Gran Depresión, esta imagen, sino que el espectador puede trascenderla a tiempos actuales y darse una idea de que una perspectiva que tal vez desconozca, de que tal vez no sepa, a lo mejor ciertas personas que no hayan vivido nunca una crisis económica, puede sentir ese sentimiento por la expresión de Dorothy, por la expresión de Florence, pues hace que el espectador sienta empatía y este sentido de humanización que siento con el tiempo se ha ido perdiendo, pero podemos aquí entender esos sentimientos que no son bonitos en estos tipos de situaciones. Y bueno, con esto finalizo mi análisis sobre la fotografía de Dorothy Lange, que es la madre migrante. Y una vez más recuerdo, se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Oscar Claude Monet nació el 14 de noviembre de 1840 en París, Francia. Monet fue la figura clave del movimiento impresionista. De hecho, fue un cuadro suyo el que puso nombre al movimiento. Este cuadro se llama Impresión Sol Naciente y es del que vamos a hablar a continuación. Veamos primero qué es el impresionismo. Con el surgimiento de la Segunda Revolución Industrial, que cambió la forma de vivir, y con el surgimiento de la fotografía sin color, los artistas ya no buscaban retratar la realidad, sino más bien darse la oportunidad de jugar con otros elementos como la luz. Es así como nace la pintura impresionista a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y lo que quiere a grandes rasgos es plasmar la luz y el instante, sin importar demasiado la identidad de aquello que la proyectaba. En esta época era muy popular pintar el reflejo de la luz sobre el agua, que es lo que plasma Monet en esta pintura. Impresión Sol Naciente, que es la que vamos a ver a continuación. Resumiendo, este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar.
el hecho de no ocultar la pincelada y por supuesto darle protagonismo ante todo a la luz y el color. De esta manera, las formas se diluyen imprecisas dependiendo de la luz a la que están sometidas, y una forma cambia dependiendo de luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta. Ahora sí, veamos la pintura de Monet, Impresión Sol Naciente. Monet visitó el Havre en 1872. Durante este viaje, el artista completó una serie de 6 pinturas del puerto del Havre a diferentes horas, durante el día, durante la tarde, durante la noche y por supuesto el amanecer. Precisamente fue esta pintura la que estamos analizando, Impresión Sol Naciente, la que se hizo más famosa y la que ayudaría a poner el nombre al movimiento impresionista. Como lo mencionaba, Monet se interesó por la luz, el color y la espontaneidad a un nuevo nivel. Al igual que en las otras pinturas de esta serie, el artista optó por enfocarse en los efectos efímeros que la luz producía en el agua. Aunque las siluetas borrosas de los barcos, veleros y chimeneas son evidentes en la composición, el énfasis está en la luz, el sol y sus reflejos ondulantes. Se podría decir que con esta pintura revolucionó el arte, o al menos la historia del arte, pues nació el impresionismo gracias a esta pintura, como ya lo mencionaba. Alrededor de Impresión Sol Naciente hubo una especie de polémica cuando fue expuesta en 1874, pues el crítico de arte Louis Leroy escribió lo siguiente: al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión. Desde luego produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina. Desde luego los autores rápidamente tomaron prestada esta crítica para bautizar el nuevo movimiento que hasta nuestros tiempos es uno de los más importantes y en el que muchos artistas basan su técnica. Lo que más me gusta de esta técnica es que las pinceladas son libres, rápidas y directas. Todo es espontáneo y permite jugar muchísimo con la luz, la sombra y pues básicamente con lo que el artista quiera representar. Pero ahora que ya dimos un poco de contexto alrededor de esta pintura y del movimiento, pasemos al análisis formal de la pintura de Monet, Impresión Sol Naciente. Desaparece el dibujo, es decir, no hay líneas ni contornos. Predominan los colores fríos, en especial el azul, que se concentra mayormente en el centro de la pintura y en las orillas se va desvaneciendo a un verde también en tonalidad fría. Como predominan los colores fríos, la única tonalidad cálida que tenemos es el sol, que es lo que más llama la atención o en lo que particularmente pienso, el espectador es en lo primero que se fija, pues es lo que más llama la atención. Las pinceladas son muy marcadas y particularmente lo que me gusta del impresionismo y de esta pintura es que si nos acercamos podemos apreciar estas pinceladas tan marcadas y de hecho viéndola muy de cerca no tendría sentido, pero cuando nos alejamos o la vemos más de lejos y pasa con la mayoría de las pinturas impresionistas ya tienen sentido y podemos ver las formas que el autor quiere representar. Se percibe en el fondo lo que pueden ser fábricas o un puerto, y esto lo vemos en el humo que podrían echar las chimeneas de estas fábricas. No hay nada de contornos y esto es muy particular en las pinturas impresionistas. Como las pinceladas son muy marcadas, el artista no se preocupa mucho por darle una forma precisa o marcada a lo que está pintando. Podemos apreciar también las manchas de pintura que representan el movimiento del agua. Algo particular de esta pintura es que estas tonalidades frías crean una especie de niebla en todo el lienzo y esto nos hace ver que, como lo dice el nombre de la pintura, Impresión Sol Naciente, es el amanecer. Apenas está naciendo la luz del día y puede que haga un poco de frío también. Eso es lo que se percibe por los colores que utiliza y por esta niebla que forma en el lienzo. Y este fue todo el análisis de la pintura Impresión Sol Naciente de Monet. Solo quiero agregar que Monet es de mis pintores favoritos, al igual que Van Gogh, quien por cierto es post-impresionista, y el movimiento del impresionismo es de mis favoritos. Me gusta mucho por la libertad que le da al artista de jugar con otros elementos como la luz, de que sus pinceladas estén muy marcadas, de este efecto que da de cerca tal vez no tiene mucho sentido, pero que de lejos da la impresión de que es algo
muy bien armado. Y este es el final del video, espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención. Hoy les voy a presentar la obra de Olimpia de Edvard Manet. Este cuadro fue pintado en 1863, pero se presentó hasta 1865. No sé si le puedo pasar a la que sí, por favor. Pues bueno, él es Edvard Manet. Él nació en París el 23 de enero de 1832 y empezó sus estudios bueno, en el taller de Thomas Couture. Ahí estuvo durante 6 años y después de esos 6 años él decidió salirse porque consideraba que pues era muy anticuado lo que Thomas Couture les estaba como enseñando. Al mismo tiempo, fue al Louvre, donde pudo copiar cuadros de Tiziano y de Rembrandt, también de Goya, de Lacroix, Courbet y Daumier. En agosto de 1865 se fue de viaje a España, en donde conoció a Diego Velázquez, que tiene una influencia en su obra muy grande. Cuando fue la guerra de Franco-Prusiana, él fue llamado pues a la batalla, al igual que otros impresionistas. Él era del movimiento impresionista, más que nada. Ahí conoció también a Monet, y ahí fue donde como empezó a adoptar más técnicas impresionistas. Él murió en el año de 1883 a causa de una enfermedad circulatoria y falleció a los 51 años de edad. Como les digo, él es parte del impresionismo, en donde lo importante es pues, como plasmar la luz, los grandes rasgos y el color más que nada. Bueno, ahora sí, pasando la obra. Lo que podemos ver en esta obra es que los tonos son o muy claros o muy oscuros. Lo que trataban bueno, lo que él explicó ya buscando y investigando, es que no hay como tal una fuente de luz en la obra, sino que los ojos del espectador son la fuente de luz. No sé si ahí podemos ver que pues lo principal es, en este caso, Olimpia, que es la mujer que está ahí recostada. Y en ella podemos ver una flor en la cabeza, el cordón en el cuello, que como conocemos es un signo sobre la promiscuidad, sobre, sí, pues de la noche, una pulsera dorada, también zapatos de tacón, es lo único que ella trae puesto, es algo que siempre ha llamado mucho la atención, de que los accesorios son los únicos que ella tiene. También, bueno, también investigando, no sé si pueden ver el gato negro que está ahí, es un símbolo de noche y promiscuidad, mientras que en una de las obras que les voy a enseñar a continuación también, de Tiziano, tiene un perrito también a los pies, y ese perrito es un símbolo de fidelidad. Algo que también mientras leía es que Olimpia es una prostituta. Es una mujer, pues sí, se podría decir de la noche, que es como le decían antes. Que en su mirada podemos ver que no está avergonzada, o sea, ella, pues, para ella es un trabajo como tal, mientras que, pues, en esas épocas, obviamente, ser prostituta, pues, uy, no, era lo peor, o sea, y ella no está avergonzada de su trabajo. Ella como que muestra control total de su cuerpo, una confianza en sí misma y pues como ella es libre de hacer lo que quiera. El nombre que tiene de Olimpia no fue dado por el pintor, sino que fue dado por Charles Baudelaire, Baudelaire, así se llama, no sé cómo se pronuncia más o menos. Baudelaire. Baudelaire, Ujú. quien era amigo de Edvard Manet. También este cuadro rompe con la idealización que se tenía de la mujer, puesto que la mujer siempre era pintada, como ahorita comentábamos, como una musa, como algo bonito, algo que estaba ahí nada más para verse, sino que Olimpia, pues como podemos ver, es una mujer trabajadora que no está avergonzada de ser una prostituta y ella es feliz con lo que es. Fue apodada como Venus con un gato, también odalisca de vientre amarillo o gorila hembra, así fue como lo encontré. Este, bueno, se considera una parodia de la pintura de Tiziano, que también viene ahorita a continuación. Ahí les puse varias pinturas que se parecen mucho.
Y bueno, no sé si le podría dar a la siguiente. Oh, Esta es Venus dormida de Giorgione y Tiziano. Este también es un óleo sobre lienzo. Siempre se ha pintado a la mujer como, pues sí, como una musa, como algo delicado, como algo que está ahí, nomás para la observación, para que el hombre la vea. Aquí podemos ver que esta mujer es modesta en dado caso. Siempre hablaban que los ojos de las mujeres que salían desnudas, que posaban desnudas, se veían como dulces, como modestas, con ternura, mientras que como les comentaba, esta Olimpia no, Olimpia te está viendo directamente y pues no sé, se ve algo rebelde hasta si lo podríamos decir así. La siguiente, por favor. Esta es la que les comentaba, aquí es donde dicen que es una parodia de esta pintura. No sé si alcancen a ver el perrito que está a los pies de esta mujer. Ahí está. Es lo que les decía, que el perrito es como un símbolo de fidelidad, de amor, de que siempre va a estar ahí, mientras que el gato negro que tenía esta Olimpia era un gato que pues era de la noche. También no sé si vieron las flores que tenía la sirvienta negra que estaba ahí. Investigando también vi que las flores eran de un cliente, las flores se las llevaba un cliente a ella. No eran así como de, ay, te las regalo, sino que eran de un cliente que ella tenía. También pues hay aquí en los ojos de Venus, es lo que les decía, se ve como dulce, como tierna, pues como que amorosa, mientras que Olimpia no, Olimpia se ve rebelde. Hay como muchas pinturas parecidas, creo que les puse otras dos, no sé si, sí, ahí tenemos a la maja desnuda, que es de Francisco de Goya, en donde también, como les digo, vean sus ojos y en sus ojos se ve nada de rebeldía, nada de, pues no, o sea, ella es delicada, como una mujer, como una musa, como lo tendría que ser en estas épocas. También pues una que se me olvidó ponerles, pero que pues todos conocemos, la de Titanic, en donde Rose le dice a Jack que la pinte como una de sus mujeres francesas. Podría ser también como un paralelismo cinematográfico, como lo conocemos. No sé, bueno, eso es todo lo que les podría decir. Ah, bueno, Edward Manet también para algunos fue considerado como un gran maestro del impresionismo, pero para otros no era ni coherente en sus pinturas porque no era ni coherente espacialmente ni compositivamente, es lo que yo estaba leyendo. No sé si ustedes vieron que pues los colores, como yo les mencionaba, eran o muy oscuros o muy claros. No hay como sombras, no sé si se le podría decir como dimensión en la pintura, sino que todo está muy plano, muy recto. No hay como un fondo, como este es el primer plano, este es el segundo, o sea, todo está ahí. Primero voy a empezar a dar un panorama general acerca de lo que es esta vanguardia. Se desarrolla pues principalmente en Alemania y posee sus antecedentes a partir del romanticismo. Esta vanguardia pues tiene un carácter un poco revolucionario porque la estética de los expresionistas pues responde a la atmósfera de la llegada de la Primera Guerra Mundial. Dentro de esto pues los temas principales que va a tener la vanguardia pues son la angustia, el terror, la miseria y la opresión. Dentro del expresionismo alemán podemos encontrar como tres momentos, pero en el que me voy a enfocar es el de la nueva objetividad, de donde pertenece Otto Dix y George Grosz, para ser exactos. Y este surge a partir de 1921 a 1933. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco de un carácter más individualista. Vamos a ver que sus principales precursores, pues está el autor Otto Dix, y se caracteriza por un pesimismo hacia la realidad. Entonces, bueno, aquí está la obra. Primero la voy a explicar de manera muy general. Se divide en 4 retablos, o pues podríamos decir que son como cuadros, son 4 diferentes. Perdón, te interrumpo. Puedes usar la palabra paneles, ¿no? Se puede seleccionar paneles, pero principalmente te quiero interrumpir. A ver si puedes ponerle a la barrita que está abajo ocultar para que podamos ver la parte de abajo también.
Ok, sí. Bueno, los 4 paneles. El primero voy a hacerlo de izquierda a derecha para explicarlo, con el primero que es más vertical. Retrata pues la escena de unos soldados que parecen estar yendo como a la guerra. Se ve que están equipados, que tienen cascos, sus uniformes, y se ve como una penumbra, como si estuvieran, no sé, da la impresión como si están en un lago, así como con colores muy tenues, como muy, un poco apagados, podríamos decirle. En el panel central, que es el más grande, podemos ver que hay, pues, la figura que más, bueno, me llama mi atención es es como un soldado que tiene una máscara de gas, que hace alusión como a las armas químicas utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Hay cuerpos deformados, pareciera que se estuviesen derritiendo con muchos agujeros que para mí hacen alusión a que han sido baleados y están muertos y que ya se ven en descomposición y como que mucha destrucción atrás en el panel, en el fondo se ve como todo esto de que ya no es una ciudad o de donde estén. También hay un cuerpo que parece estar de forma angular como un cadáver, que ya está hasta los huesos. Y pues se ve como el realce de mucha sangre, mucha pestilencia, no sé, esa me da la impresión a simple vista. En el cuadro de la derecha, pues podemos ver a 2 hombres, que uno carga a otro y pareciera que tiene un vendaje aquí, en esta parte, y se ve un poquito sangre, yo lo considero sangre, y abajo otro hombre que se está arrastrando. Atrás se puede ver como un aire de mucho fuego, mucho humo, como si algo hubiese explotado atrás de ellos, igual, y es un poco más tenue y más tenebroso, o sea, con mucha tendencia a lo color oscuro. Y en el panel central, pero abajo, tiene nombre, se llama predela. Y parece que hay cadáveres. Hay como 3 cadáveres reposando y nosotros podemos ver la perspectiva como si los estuviéramos viendo desde adentro. Y esta es una descripción general. Aquí voy a hacer la descripción total de los elementos que yo considero que están en el cuadro. La primera es la presencia de las formas angulosas, o sea, muchos ángulos como, sí, que no están rectos, sino que tienden a formar un ángulo. Tiene superposición de escenas, pero yo hablo en general del panel central, de que hay una escena sobre otra que te va mostrando o que te empieza a dar una narrativa del cuadro en general. Las figuras deformadas resaltan el sentimiento quizás del horror de la guerra, que son como los cuerpos deshaciéndose, que es como lo interpreto, o de la forma en la que son sobreexpuestas algunas de las heridas o de los cadáveres. También la coloración expresiva, hay colores un poco resplandecientes y otros un poco más tenues o patéticos, podríamos decirle. Y en general, la obra tiene 3 como características que van empatadas con el movimiento expresionista. El primero es que percibe al sujeto impotente frente a los hilos de poder. Esto se refiere a cómo el individuo pues está a merced del acontecimiento, que no tiene libertad ni autonomía. Y esto yo lo pongo señalado hacia los soldados que van a la guerra, que quizás no pueden decidir estar o no estar ahí porque son enviados por los países. También la perspectiva negativa sobre la realidad, de la que es como el elemento central del expresionismo, decir, bueno, empezamos, pero siempre va a terminar como en catástrofe o en la muerte, que es lo que puede representar el cuadro. Entonces, a través de esto, pues también se da la desconfianza como de la modernidad y todo lo que trajo quizás la segunda revolución industrial, pues ya se ve que solo fue destinada hacia la destrucción de la guerra. Y la presencia de la esencia del individuo contemporáneo, que es como que este dramatismo y la expresión de los sentimientos humanos que genera Otto en todo este cuadro. Y podríamos decir que pues es la decepción, el terror, la miseria humana, que pues están representados muy bien en las 4 predelas.
y dando una visión general. La primera, que es el panel izquierdo, esta pues puede representar a los soldados partiendo a la guerra al amanecer por los colores que utiliza. La del centro nos muestra el campo de batalla, o sea, todo el horror que queda después de la guerra. El panel derecho nos muestra a los soldados que regresan a casa, o sea, después de haber pasado todo un martirio de estar en las trincheras, pues es lo que queda. Y la última, que es la predela, pues representa a todos los soldados caídos en la guerra. Y para entender un poquito de por qué el autor habla o se expresa de esta manera, pues Otto Dix fue un pintor y grabador alemán que pertenece a la corriente del expresionismo. Él participó en la Primera Guerra Mundial, como ya lo mencionó la maestra, en ambos frentes. Fue catedrático de arte. Él interrumpió sus estudios de arte para ir a la Primera Guerra Mundial. Y lo consideraban un artista degenerado porque él retrataba como la cruda realidad de la guerra, porque lo vio y lo vivió. No fue como de que me contaron que así fue, sino que él de primera mano sabía cómo era estar en la guerra. En 1938 más o menos fue detenido por la Gestapo porque fue acusado de participar o de orquestar un complot contra Hitler en Múnich, y en el 1945 pues lo volvieron a reintegrar al frente de batalla, pero es capturado por los franceses y lo liberan un año después. Otto Dix tiene como toda esta sensación muy, ¿cómo decirlo? Como de que es muy crudo lo que él retrata, y él tiene aparte más grabados, más pinturas. Muchas de sus pinturas fueron destruidas por los nacionalsocialistas por considerarlo como de que no podría pintar acerca de ello. Y yo creo que es por la intención que se vivía después de la Primera Guerra Mundial. Después de que de que se termina la guerra, lo que pasa es de que Alemania no quiere recordar pues estas atrocidades que se llegan, y es como todas las obras de Otto Dix recuerdan ese pasado cruel que se vivió, todos esos 4 o 5 años que duró la guerra, que es un constante recordatorio de pues a esto llegamos como humanidad. Entonces por eso lo consideraban muy degenerado, y muchas de sus pinturas son así, retratan pues toda la crueldad de la guerra, los horrores. Tiene otras muy representativas, un poco más complejas en composición, pero muy bien representadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Castillo y quiero contarles mi experiencia en mi primer curso en el CUART. La verdad es que me siento muy feliz porque nunca había tenido una experiencia tan cercana al arte y tan real y tan buena. La verdad es que este curso me ha servido muchísimo a centrarme a mí misma como persona, como consumidora del arte, para entender todo este proceso que ha tenido el arte desde que inició hasta el arte contemporáneo. La verdad es que nunca había tenido un acercamiento tan bueno, como les digo. Estoy muy agradecida con el CUART porque este curso ha sido llevado de una manera muy inteligente, en la que nos ha podido enseñar cómo apreciar el arte realmente, y nos ha enseñado la manera de entenderlo en el contexto en el que creció, en el contexto en el que se hizo y en el contexto en el que estamos ahorita. La verdad es que el CUART ha sido una herramienta muy importante para mi crecimiento personal. A pesar de que haya sido el primer curso que he metido sobre el arte, me quedo con una experiencia muy buena y no me queda más que agradecerles y recomendarle a las personas que estén viendo este video que se acerquen al arte y que lo estudien y que intenten desarrollarlo en nosotros mismos, porque yo soy estudiante de psicología, estoy en el 7º semestre y la verdad es que no tenemos muchísimo acercamiento al arte como se debería. Creo que es muy importante para entendernos a nosotros mismos, a nuestra sociedad, y pues sí, creo que el estudio del arte es muy muy importante, y el CUART fue una herramienta muy interesante y muy buena, y que sin duda voy a seguir utilizando para entender el arte y para crecer como persona y crecer en mi sociedad, poder fomentar el arte en las personas y en las generaciones que vienen. Muchas gracias.